Bien, porque ya está aquí en nuestros estudios Aldo Abraham, economista, ustedes lo conocen. Aldo, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Todo bien? Un gusto estar acá. Antes de que hablemos de economía, ¿tenés mascotas? Tengo un perro. Tenés un perro, Un ¿viste? perro Todos tenemos un perro. Grandote, un presa canario, un perro raro acá en la Argentina. Pesa más de 60 kilos. Upa, impresionante. No conozco la raza, presa canario. Sí, acá Después la también vamos le a buscar. dicen dogo canario. Ah, es un perro claro, es muy parecido al dogo. tranquilo. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de algo un poco más difícil, ¿no? Que el de las mascotas, menos amigable por lo menos, que es la economía argentina. Aldo, hoy hablábamos del impuesto a las riquezas, que ya fue hacia el Senado. Bueno, y sabemos que hay muchos pedidos de empresarios para que se hagan algunos cambios en el impuesto a las riquezas. Si vos pudieses hacer algún cambio en esta ley, ¿cuál sería? En líneas generales no lo aprobaría ni lo sancionaría, pero es cierto que hay algunas cosas que tiene el proyecto que realmente lo hacen peor por cómo están hechos, ¿no? Una de ellas es tratar de riqueza lo que no es riqueza, ¿no? Porque cuando uno habla de riqueza o trata de medirla, ¿vos qué haces? Ves lo que la persona tiene, Sí. le restás lo que debe Sí, y ahí tenés su riqueza. Claro. Bueno, acá no pasa eso, tampoco pasa en bienes personales, por ejemplo. Otra cosa que no parece muy razonable es si yo tengo un tremendo yacht que vale lo mismo que una cosechadora de un señor que tiene un campo mediano, a las dos las tratan igual. Claro. ¿A vos te parece razonable? No. No, y claramente el impuesto en su conjunto, la verdad es que es una aberración, pero no por lo que implica, porque alguien puede llegar a decir, bueno, está bien, que pongan un poco más lo que más tienen, pero lo que perdemos de vista quizás es el contexto, ¿no? La Argentina terminó el año pasado con algo así como 166 impuestos nacionales, provinciales, municipales. 166 impuestos. Y muchos de esos impuestos también dijeron que iban a ser por única vez y todavía están desde hace décadas ahí castigando a los argentinos. Y este año vamos a terminar bien por arriba de los 170 impuestos. Bueno, justamente Julieta Rumi, aquí en La Nación, hizo una nota hablando de los 14 impuestos nuevos que se habían creado, o ya sea porque eran nuevos o porque se habían aumentado, ¿no? Como por ejemplo el caso de las retenciones. Claro, y otra cosa que también hay que tener en cuenta, porque esto es casi una catarata que rebalsa el vaso, yo diría, porque la Argentina en el ranking del Banco Mundial que mide a ver cuáles son los países que más exprimen con impuestos a sus empresas, entre 190 países estábamos el año pasado en el puesto número 21. Imagínate dónde vamos a estar ahora. Ahora, y estás hablando ahí específicamente de las empresas, no de las personas físicas. Específicamente de las empresas. Claro. Es más, nuestros funcionarios, viste que los políticos cuando llegan o hacen campaña, y sobre todo cuando llegan al gobierno, lo primero que dicen es vamos a gobernar para las pymes porque hay que promover las pymes. Bueno, el Banco Mundial tiene un índice que se hace de la siguiente forma. Se toma una empresa que gana mucho en términos de sus ingresos y se mide qué le pasaría en cada país del mundo, de estos que ellos siguen, si pagara todos los impuestos y tasas de ese país. La Argentina es uno de los pocos países, 2 o 3, en los cuales perdería plata. Mirá. Entonces después vos escuchás a nuestros funcionarios, además, hablar de la alta informalidad del sector pyme. Y vos decís, sí, obviamente, si pagaran todos los impuestos nuestras pymes, la gran mayoría quebraría. Claro, no Por eso es que hay una enorme informabilidad. Claramente es una situación de sobrevivencia y sobre todo eso te agregan un impuesto. Entonces vos decís, bueno, si queremos espantar inversores, estamos haciendo justo lo que hay que hacer para ser los campeones en espantar. Pensaba también en empresas, digo, más allá de las pymes, pensaba en grandes empresas que han anunciado que se van de la Argentina. Bueno, hoy justamente Alfredo Sainz escribía sobre Sodimac, que decide irse también de la Argentina, que es creo del mismo grupo que Falabella. Estas empresas grandes que se van de la Argentina, ¿también tienen en cuenta o es en parte por esta cuestión impositiva o crees que es esto, pero también la inseguridad jurídica, el cambio de la regla del juego? La inseguridad jurídica y
ya la maraña de regulaciones que tiene la Argentina son dos problemas muy graves para las empresas extranjeras, pero también para los argentinos. Pues nosotros, claro, nos llama la atención porque lo vemos en los medios, se fue tal empresa internacional, pero todos los años de la Argentina se van miles de millones de dólares de argentinos, nada más que no salen en los diarios. O sea, no es que las empresas extranjeras huyen de la Argentina porque las matan con impuestos, porque tienen tal cantidad de regulaciones que cumplir. De hecho, ya el año pasado eran más de 67.000 y vienen aumentando en este gobierno de a decenas, ¿sí? Todos los días, que necesitan un ejército para poder cumplirlas, de asesores, una legislación laboral que a cualquier pyme echar a una persona le puede llegar a costar un juicio, cerrar su empresa. O sea, todas estas cosas que afectan a las pymes, afectan a las grandes empresas, afectan a los argentinos, afectan a los extranjeros. No es casualidad que ya llevemos muchos años en los cuales en la Argentina no se alcanza a reponer el capital con la inversión que se ha desgastado. Eso quiere decir que nuestro futuro es de mayor pobreza cada día que pasa, ¿no? Entonces, yo creo que los legisladores deberían repensar esto, porque ya hemos dado demasiadas señales a argentinos y extranjeros que podrían crear empleo y sacar gente de la pobreza en nuestro país, en términos de que si vienen y ponen un peso en la Argentina o un dólar en la Argentina, lo han puesto para que los deprimamos, que yo no seguiría sumando, ¿no? Y con esto es sin lugar a duda una muestra más, no hay duda. Fuerte. Aldo, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias.